Bien, vamos a ver hoy día entonces un poco Ojancos viejos, Ojancos nuevos. Vamos a ver, claro, las famosas chimeneas inclinadas ahí, y las chimeneas están adaptadas a la morfología. Vamos al portezuelo Los Lirios, que es realmente un camino desafiante como muchos caminos acá. Y eso tan cerca a Copiapó y tan cerca a Tierra María, hay que actuar con precaución acá porque el tráfico en este camino principal aquí abajo no es menor. Camiones, claro, de empresas mineras. Bueno, hay que andar con precaución, pero es un sector precioso. Ahora vamos hacia la ronda, vamos a ver algunas cosas. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl. Aquí estamos en el portezuelo Los Lirios, un portezuelo bastante pequeño al fondo, no tan grande pero igual desafiante. Estos portezuelos son interesantes, claro, para eso se necesita un auto ahí y en realidad el Watt se comporta súper bien, principalmente por su buen radio de viraje, ¿no? Entonces en estas curvas son bastante desafiantes. Bueno, en general caminos aquí, históricos principalmente, todavía accesibles, todavía se trabaja en este camino, se habilita este caminos, ¿no? Eran antes la única forma de acceder a los centros mineros aquí en el desierto de Atacama. Por ejemplo, aquí Los Lirios es el acceso sur hacia la mina Restauradora, hasta la mina, hasta Vallenar y otros centros mineros, hasta Chañarcillo, conduce eso. Hay que indicar que la, planificación vial en 1850, 1800 era completamente diferente que en la actualidad. En esta época tenían otros paradigmas, otras ideas, deberían tener otras ideas porque otras cosas eran importantes. Aquí, por si acaso, seguramente subieron con carros, con caballos, no más con coches. Entonces, deberían planificar, buscar un trayecto tan corto como posible. Eso sería lo primero. Segundo, la morfología capaz no era tan importante como hoy día para una autopista. Bueno, las curvas podían ser estrechas, podían ser viraje a U, no había tanto problema como hoy para una autopista. Lo otro, siempre el agua, siempre al lado de posibles aguadas, porque los caballos, la gente necesitaban agua. Entonces, capaz la planificación en esta época a los caminos era corto y cercano del agua, y después llegó obviamente la morfología y otros. Hoy día es diferente, hoy sí el agua no importa tanto, en realidad importa la morfología, sí, fuertemente. Por ejemplo, en este caso, la Panamericana actual igual tiene que tomar este portezuelo, pero lo toma algunos 15 kilómetros, 10 kilómetros aquí hacia el este, donde está un poco más suave, pero al otro lado un poco más lejos también. Tiene que tomar un desvío. Este portezuelo capaz en la Panamericana casi no se nota. Está entre Nantoco y el bypass, donde comienza el bypass. Bien, este camino era una de las primeras formas de comunicación, de transporte. Claro, después, 1851-2, llegó el ferrocarril y di otra posibilidad de transporte que era en realidad aún más eficiente, mejor, pero un poco más complejo en su planificación, en su ejecución. Minas, sectores minas de mineras grandotes, importantes como Chañarcillo, como Puquios, tenían por supuesto su ferrocarril, ¿no? Aquí también al fondo tenían un ferrocarril que va por el Valle Copiapó y lo bajaron sus materiales aquí, ¿no? Ahí, hacia allá. Bueno, caminos históricos, por supuesto, igual son patrimonio al fondo, ¿no? Aquí se ve pero bastante bien. Estamos en el tramo un poco más moderno, el tramo moderno para decirlo, ¿no? Abajo se ve un poquito el tramo histórico que vemos arriba bastante bien. También hay que siempre recordar fortificaciones, hay curvas. Esos son obras maestras, esos son obras
a mano en 1850 que realmente deben entrar al patrimonio, deben entrar al registro de patrimonio, porque eso no son obras de un mediodía nomás, ¿no? Como este camino. Bien, vamos a ver otros caminos seguramente. Nuestros viajes, o ya vimos más caminos de este tipo para tener la conciencia en eso. Claro, hay que conducir este camino con alta precaución, lento. Si uno no conoce, hay que empezar abajo para no caer en la mala suerte que está cortado o tiene un otro problema. Bien, ahí vamos a seguir con nuestro viaje. Aquí Los Lirios, con sus 1165 metros de altitud, es un portezuelo típico de la cordillera de la costa. Aquí en Atacama existen portezuelos que llegan a 3.000 metros, 4.000 metros, hasta el Paso San Francisco con sus 4.727 metros de altitud. Ahí tenemos otro tipo de problemas. Una de las descripciones más tempranas es de San Román. En 1885 viajó justamente por este camino y describe en forma excelente la geología. Menciona el portezuelo Los Lirios y que la zona de minerales de óxido sigue bien profunda, más de 200 metros, que para esa época era fantástico. Además indica que la roca intrusiva es rica en ortoclasa y llega casi a una sienita. Bien, y si llegamos arriba del portezuelo, al tiro un viento infernal. Eso es el típico desierto de Atacama, sea como sea, invierno o verano. Noche o día, casi siempre en los portezuelos hay viento. Vamos a ver un poquito aquí en Los Lirios. Aquí está. Ahí se ve muy bien las diferentes generaciones del camino, o digamos aquí francamente el camino histórico. Y después, claro, fue retrabajado varias veces y muchas veces los caminos históricos se quedan, digamos, borrados, pero aquí no. Aquí tenemos, ¿no?, bastante bien este tramo todavía que queda del camino histórico, y ahí abajo este camino data un poquito más, pero en realidad un poquito más moderno. Este camino tampoco se ve tan nuevo tampoco, ¿no? Entonces aquí por suerte tenemos un tramo histórico un poco más estrecho, siempre con piedras, rocas, apoyados, bien hecho. Y ahí se nota, ya está un poco erosionado, ¿no? Pero ahí igual bajó, claro, capaz con una inclinación más fuerte. Aquí se ve perfectamente eso. Bien, aquí llegamos a una mina bastante grande, la mina Lily, al sector sur de Ojancos, casi la última mina hacia el sur. Ahí vemos que se ve hoy día. Y ahí tenemos casi el último peinecillo en este distrito. Otros, claro, hay más. Bonito, bonito. Ahí está la veta, el pique y claro, el peinecillo. Hermoso, hermoso, hermoso.
así en su forma original casi. Falta la máquina, faltan claro las instalaciones, ahí estaba la máquina, ahí sigue la beta y ahí vamos a ver que se ve cable todavía y el pique. Mientras tanto, un poco de información y historia del distrito. Las estadísticas del año 1869, Ojanco se caracteriza como distrito de cobre-plata. Se menciona la presencia de 12 piquetornos, 4 minas de plata. Los 300 operarios en total alcanzan una producción anual de 770 toneladas de cobre fino y además de 69 kilogramos de plata fina. Bueno, volvimos al centro de Ojancos, donde se encuentra probablemente la construcción más particular del sector. Para bajar a los portezuelos siempre es una maravilla. Las vistas panorámicas son únicas, especialmente aquí en el desierto de Atacama. En días especiales como hoy, principalmente en invierno, el paisaje se ve con una nitidez única y deja un escenario casi irreal. Pero ojo y cuidado, mientras uno conduce por esas huellas, es difícil disfrutar de vistas panorámicas. Mejor hay que parar un ratito y disfrutar esa escena desde fuera del vehículo. Bien, aquí vamos a otra mina en el sector Ojanco y una mina ya un poco más abandonado, pero todavía se ve bastante cosas bastante interesantes. Vamos a ver. Y ahí estamos ya viendo mucha escoria histórica y claro, ahí está una chimenea. Una instalación bastante rara, interesante. Bien amigos, hola, aquí estamos en Ojancos, centro minero o distrito minero Ojancos. Aquí detrás mío una chimenea inclinada, abajo se ve bastante bien la fundición, escoria y todo, pero aquí la chimenea que construyeron, adaptaron al cerro, a forma de cerro, y esta chimenea conduce abajo a una fundición mediana, digamos, y con la idea de evitar una estructura vertical. Ahí detrás mío, ¿no? Se ve eso bastante bien, la estructura que va hacia abajo. Hicieron una chimenea inclinada. Interesante esta idea. Aprovechando el pendiente, claro.
Excelente. Una chimenea adaptada a la morfología. Ahí está el interior. Ahí está la entrada. Y eso sí es una obra maestra. Haciendo algo así, aprovechando la inclinación del cerro para evitar toda la construcción de una estructura vertical. Y capaz tenía el mismo efecto, un tiraje de viento bastante interesante. Par de metros, 10 metros capaz, ya un poco obsoleto, pero bueno. Aquí vemos la parte, el camino entre Tierra María y Candelaria y Panamericana, y claro, un tráfico no menor. Y bastante sector activo, obviamente, de la minería y actual, la minería moderna, para decirlo, un poco la minería histórica, por supuesto, que es más en mi interés en realidad. Existen sectores con leve alteración argílica, cuerpos de magnetita interpretados como IOA y OCG. Las rocas en general son intrusivos del Cretácico, claro, el batolito andino de la cordillera de la costa. Los pulsos intrusivos más frecuentes se datan entre 110 a 120 millones de años atrás, donde predominan rocas dioríticas, aunque los últimos eventos, los eventos tardíos, marcan un aumento de cuarzo y ortoclasa. En las cercanías del valle río Copiapó afloran rocas de la formación Punta de Cobre y Abundancia. Los diques microdioríticas tienen un rumbo de norte 40 a este asociado tectónicamente a las vetas de cobre. Tienen una potencia entre 2 a 4 metros con textura típica abisal. Chao amigos de Geo Virtual, nos vemos en la próxima semana.